Pero tenemos también hoy la opción de hablar con nuestros profesionales que amablemente nos obsequian su tiempo para poder compartir con usted y conmigo. Hoy nos acompaña el doctor José Miguel Leal de León, pediatra neumólogo. Y tenemos un tema muy interesante porque son las secuelas del COVID-19 y sus cuidados. Doctor, gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos y muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, Mario. Bien, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Veíamos ahí en el reporte de las personas recuperadas, que son casi 4.000 personas las que se han recuperado del COVID-19. Y al decir recuperado es por decirlo de alguna manera, es porque ya presentan negativo. Pero la recuperación después del COVID, doctor, es muy complicada. Esto depende mucho del grado de la enfermedad que le dé a cada paciente, ¿verdad? Bueno. Es individualizado. Digamos, no todas las personas que sean positivas van a desarrollar la enfermedad grave, ¿verdad? Recordemos que un 80% de las personas van a presentar una enfermedad leve, incluso asintomática, y aunque sean pacientes que se hayan recuperado, este número de pacientes que nos indican ya son pacientes que incluso solamente porque tuvieron el hisopado positivo y que ya lo tienen negativo, son pacientes que ya entran entre los recuperados. Entonces, los pacientes que han tenido secuelas, que han tenido necesidad de estar en el intensivo, necesidad de tener un tubo, necesidad de tener un respirador, o que han incluso solamente con haber estado en intensivo con uso de oxígeno, son los pacientes que ya salieron adelante y que son pacientes que va a costar mucho que se recuperen y que probablemente van a presentar estas secuelas, ¿verdad? Doctor, es bien difícil y muy aventurero a estas alturas del partido cuando todavía se está conociendo las secuelas que va dejando el COVID desde el lado científico. El poder decir que ya hay una media general, pero en el cuadro, en el panorama, ¿qué es lo que normalmente presentan cuando han tenido secuelas o va a haber secuelas porque han padecido de manera severa el COVID? Claro, hay un artículo que salió en el New York Times el 2 de julio, donde reportan los pacientes que se han ido recuperando. Más o menos hablan de que el 40% de los pacientes incluso han tenido que referir a neurólogos, porque las principales problemas que tienen estos pacientes son sensación de cansancio, sensación de confusión, de mareos, ¿verdad? Son pacientes que incluso a veces les cuesta un poco recuperar el habla, pacientes que tienen lesiones en la garganta por tener el tubo mucho tiempo, ¿verdad? Y que es necesario mandarlos al foniatra. Esas son las complicaciones neurológicas que nosotros podemos esperar más adelante. Nosotros tenemos el reporte de los países donde empezó antes el COVID, ¿verdad? Nosotros somos de los países que empezó de último y por eso no tenemos tantos pacientes recuperados y no tenemos como idea de cómo es la recuperación de estos pacientes. Pero tanto en Barcelona como en Madrid, en muchos lugares del mundo ya hay reportes de estos pacientes donde quedan con daño pulmonar, ¿verdad? No se sabe cuánto tiempo porque los mismos fisioterapistas le dicen a uno, mire, tiene que esperar unos 6 meses a 1 año de que haya pasado la enfermedad para saber si estas secuelas van a ser a largo plazo, ¿verdad? Doctor, así como me lo refiere, hay gente que se va a dedicar o va a tener que dedicarse a la terapia de este tipo de pacientes. ¿Existe la ruta para esta terapia, para poder recuperar al paciente porque se queda mermado su sistema respiratorio, ¿no? Claro. El sistema respiratorio, han habido algunos casos de pacientes que presentan un 30% de la pérdida de su capacidad del pulmón, ¿verdad? O sea, pierden un 30% de su capacidad del pulmón, pero no se sabe durante cuánto tiempo va a ser esto, ¿verdad? Sí. Pueden tener datos de fibrosis, pueden llevarse oxígeno a su casa, incluso pacientes que no lo tenían. Hay distintas formas que lo están haciendo en los hospitales, ¿verdad? En algunos hospitales, como están llenos, lo que están haciendo es hacerlos por videollamada, ¿verdad? E ir viendo cómo va la evolución de los pacientes, pero normalmente se va a necesitar de un foniatra, se va a necesitar de un rehabilitador físico, un rehabilitador pulmonar, se va a necesitar de un neumólogo que le dé un seguimiento, de neurólogo, ayuda psicológica sobre todo, porque el estrés postraumático de estar en el intensivo tanto tiempo y tener ese como miedo a fallecer es lo que los deja mucho tiempo con estas secuelas. Es una paleta de especialistas la que hay que conocer y visitar luego del COVID, ¿no, doctor? Doctor, pero para la persona que nos ve hoy queremos dedicarle, con todo respeto, este espacio a las personas que ya sufrieron, que ya lo padecieron y que sobrevivieron al COVID y que nos están viendo, o para sus familias o sus amigos, para que le puedan llevar la información. Doctor, los cuidados básicos después de
en casa? Bueno, primero necesita un apoyo familiar y emocional muy grande, ¿verdad? Ahorita pues nos hemos mantenido alejados, pero creo que el estar alejados físicamente no nos tiene que alejar. Podemos brindarles apoyo a esas personas conectándonos por medio de videollamadas y estar con ellos, que es lo más importante. Lo emocional es muy, muy importante para estos pacientes. Y saber de que ponerlos a hacer ejercicios respiratorios, ¿verdad? Eso es súper importante también. Ponerlos a inflar globos, ponerlos a soplar en una palangana con una pajilla para que puedan mejorar su función pulmonar, ¿verdad? Hacer ejercicio físico, mover las piernas, tratar de que se levanten, tratar de mantenerlos activos, porque la importancia de esto es las secuelas no solo físicas que va a dejar esto, sino también hay que pensar de que las secuelas van a ser económicas, ¿verdad? Hay pacientes que van a tardar mucho tiempo en regresar a sus labores normales. Y yo creo que lo fundamental que puede hacer la familia es ayudarlos a la terapia física, a la terapia pulmonar y sobre todo la terapia emocional, ¿verdad? Buscar a un médico cuanto antes, cuando pase todo esto, para que puedan seguir su rehabilitación e incorporarse a su vida normal. Doctor, bajemos el título colgado ahí en la clínica, bajemos lo de la clínica y escondámoslo un momento. Ahora voy a hablar con José Miguel. A José Miguel Leal, ¿no le da miedo el contagiarse porque está atendiendo a sus pacientes, tratando de ayudarlos? Doctor, ¿no le da miedo contagiarse? Todos los días. Sí, todos los días. El mayor miedo a contagiarme probablemente no sea el miedo a mí, sino el llevar el virus a mi casa, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente los médicos que estamos día a día viendo a los pacientes, ahorita en esta etapa de la pandemia, cualquier paciente que venga puede llegar a ser positivo, ¿verdad? Claro. Y nosotros tenemos que tomar las medidas pertinentes para poder evitar este contagio lo más que podamos, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de personas se van a contagiar tarde o temprano porque esto es así en todos los países del mundo. Pero el miedo existe, ¿verdad? O sea, tenemos compañeros de trabajo que han estado al frente de la batalla en los hospitales principales que han tenido esta experiencia de estar hospitalizados y que son pacientes jóvenes que se han complicado, ¿verdad? Que uno esperaría que no se compliquen estos pacientes, pero realmente nos estamos complicando los médicos, ¿verdad? Y eso da miedo, claro. Gracias por esa parte humana del profesional que nos acompaña. Doctor, ¿le ha tocado como pediatra neumólogo atender a pacientitos, a pequeñitos que hayan presentado COVID-19? Sí, me ha tocado atenderlos. Aquí en la clínica pues tenemos un área separada, ¿verdad? Con todos los protocolos de seguridad, separada a los niños sanos, digámoslo, ¿verdad? Para poder atenderlos. La mayoría de pacientes que vienen es clínicamente que nosotros los podemos ver, porque si tienen un papá que es positivo o una mamá que es positiva y vienen con síntomas, con dolor abdominal, con fiebre, con moquitos y todo, pues nosotros sabemos de que ese niño lo más probable es de que lo que tenga es la enfermedad, ¿verdad? Gracias a Dios como pediatras tenemos la bendición de que los niños no son tan afectados como los adultos, ¿verdad? Y los niños pues pasan como una gripe fuerte, pueden tener dolor abdominal, pueden tener algunas complicaciones leves, pero gracias a Dios la mayoría de los niños, la inmensa mayoría, han salido muy bien. Somos inmensamente agradecidos en nuestro mundo con cada uno de los profesionales que dice sí a participar y compartir con nosotros. Doctor, muchas gracias. Gracias por su tiempo, que esté usted muy bien. Un abrazo. Y hasta pronto.